Javi, te lo dije ayer, tenía especial interés en que viniese porque ahora tú estás viendo la situación de un cierre de mercado, faltan 2 horas, 21 minutos desde otro lado, desde el punto de vista de mirar por los intereses de otro futbolista, pero también lo has visto desde el primer plano del futbolista como tal. Sí. ¿Tú? Y evidentemente, ahora que estoy, como tú bien dices, desde este lado, asesorando y aconsejando la carrera de los jugadores, muchas veces cuando eres jugador se te escapan situaciones que irresponsabilizas a los agentes cuando muchas veces, algunas sí, pero muchas veces, o la mayoría de las partes de las veces, dependen del club. Y de que eres una segunda, tercera opción, de que hay otros jugadores implicados en la operación. Os voy a poner un ejemplo sin ir más lejos, y ahora que ya se ha cerrado, el caso de Álvaro Rodríguez, del Toro, que ha acabado la cesión en el Getafe. Teníamos Alemania, teníamos aquí en España Real Sociedad. Real Sociedad dependía de sacar a algún jugador como Sadik, como Carlos. Si no, no podían acometer la operación, evidentemente, porque se juntaban con un cúmulo de delanteros exagerado. Entonces, hasta el último momento tuvimos esas opciones. La de Alemania también era muy favorable. Es verdad que el Getafe siempre ha apostado por él y creemos que es un sitio en el que el chico también puede seguir creciendo y dando esos pasos. A mí me gusta. Pero, como he pasado también mucho tiempo con Álvaro en estos días, había días que estaba muy feliz, claro, y no se le podía transmitir información que no reflejaban esa felicidad, y había días que estaba tristes, y nosotros íbamos por el camino del optimismo, porque había momentos en el que decía, joder, es que yo no quiero volver a Castilla, en el sentido de no por nada, sino de quiero dar un paso. Ese paso a tal, ¿no? Entonces, bueno, es también hacer un poco de psicólogo con los jugadores en según qué situaciones, porque luego también pues hay fichajes que no se terminan cerrando, y también es una desilusión para el jugador que tenía unas expectativas que al final no se consiguen dar. Claro, pero desde el lado del representante, por ejemplo, o de alguien que está asesorando la carrera del futbolista, se le dice, porque dices tú, se juega un poco con el estado de emociones de, oye, hay que mantenerlo arriba porque son momentos importantes, pero claro, llegas y por ejemplo, convengamos que tú tienes un futbolista, da igual quién sea, y hablas con un club, que me da igual el que sea, y el director deportivo de ese club o el presidente te dice, nos gusta tu futbolista, pero eres la segunda o tercera opción porque quiero a otro primero. Luego llega y al futbolista tuyo, ¿qué le dices? Oye, ¿este equipo te quiere? O, oye, este equipo quiere a este y tú también le gusta. Siempre se le da la información de que hay equipo interesado en él. Ahí es donde voy. Pero de que no es prioridad. ¿Por qué? Porque se le dice que no es prioridad. Hay que ser realistas en la situación, ¿no? Por ejemplo, lo que te he dicho, en el tema de Álvaro no le podemos decir, o la Real está interesada en ti, lo vamos a cerrar. No, vamos a cerrar, pero bajo unas condiciones previas que no podemos manejar nosotros. Que no son culpa vuestra, como tú dices. Porque luego al final el jugador, evidentemente, al que va a responsabilidad es a la gente, o a la persona que está asesorando, ¿no? O a la agencia. Entonces, en este caso a nosotros, con lo cual intentamos ser lo más transparentes posibles para que no haya ningún tipo de engaño y que las cosas que vayan pasando las conozca de primera mano. No se le vende ninguna ilusión, por lo menos como nosotros trabajamos, y porque al final en la agencia ha habido gente que ha sido jugar al fútbol como yo, que lo que te digo, que yo cuando empecé a trabajar con la agencia, que ya me representó en su día, yo lo que más odiaba era que a mí me engañasen o que me vendiesen castillos en el aire, con lo cual prefiero que me digas, oye, mira, hay esto, esto y esto, y no te hagas ilusiones, o no hay nada, o tal, a que me digas, no te preocupes, tranquilo, te vamos a colocar en la Bundesliga, tal y cual, va pasando el tiempo, y luego no, porque al final el jugador se siente engañado y defraudado por la agencia, ¿no? Entonces, si no tienes confianza en la persona que está gestionando tu carrera, creo que no sirve de nada. Y desde el punto de vista del futbolista, ahora no vamos a seguir con el futbolista, vamos a seguir con el representante. Es más difícil hablar con los presidentes o entenderse con el futbolista en determinados momentos a la hora de una negociación. Cuando hay interés, no es tan importante el tema económico a nivel del futbolista como si llegar a un acuerdo con el club, porque al final el jugador también es propiedad de Real Madrid, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de Alba, ¿no? o del club que sea. Al no ser un agente libre es más difícil, porque al final tiene que haber un acuerdo entre clubes, porque puede haber mucho interés del club que te quiere fichar
E incluso lo que te digo, el jugador está dispuesto a bajarse la ficha o a cobrar menos por ir ahí y dar ese paso, pero tiene que haber ese entendimiento entre clubes. Por eso muchas veces nosotros tampoco estamos... Es más difícil hablar con los clubes que con el jugador, porque el jugador al final tiene la confianza nuestra, la carrera está bien gestionada, no suele haber problemas en el tema salarial o económico con el jugador. ¿Quién es más caprichoso? Y no lo digo por... No quiero faltar el respeto a nadie, pero cuando tú estás hablando en mitad, porque al final el representante tiene que velar por los derechos y por los intereses del jugador, pero también le entiendo como una figura que está en medio de un club y un futbolista. Y el estar en medio tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas, que tiene un poco que ir navegando entre las ocurrencias o los caprichos de unos y otros. No puedes nunca romper relaciones ni llegar al límite de tener un ambiente enrarecido con un club, porque luego nunca sabes, cuando van saliendo jugadores de la cantera o demás, o jugadores que vas captando, que ese club puede estar interesado. Si se puede romper una negociación porque no tengan buena relación con la gente. Y esto pasa mucho. Al igual que vemos por lo contrario, ejemplo que todos conocéis, Jorge Méndez, cuando tiene buena relación con un club, mete jugadores sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces es importante tener una relación cordial, siempre haciendo fuerza por tu jugador, porque al final al que estás defendiendo y estás gestionando es al jugador, pero sin llegar a confrontar y romper relaciones con el club. Y cuando hablas con... Es que yo siempre he pensado que sería la parte que a mí si yo tuviese que elegir qué quiero ser en el mundo del fútbol, dentro del mundo del fútbol, no desde fuera como ahora, siempre he pensado que el representante sería la figura que más me costaría. En el sentido de, claro, cómo hablas con el futbolista y cómo hablas con el club, de tal manera que no sienta que lo que decían, los caprichos o que te están mareando. Es decir, tú hablas con el club y le dices, oye, esto sale adelante, te dicen sí, pero luego a la media hora o a la hora te dicen, no, espérate, mañana ya hablamos. Porque claro, tú sabes, tú has sido futbolista, Javi, tú sabes cómo funciona. Nos ha pasado. O sea, yo te digo que sí, oye, Javi, voy a contar contigo en mi club porque eres el futbolista que nos gusta y tal y no sé qué, pero déjame que se lo cuente al presidente, o déjame que se lo cuente al director deportivo, o déjame que se lo cuente al propietario. Y entre que te digo eso y hablo con el presidente o con el propietario, han pasado 2 horas y han venido 3 representantes a darme futbolistas que, oye, casualmente a lo mejor en ese momento ya me gustan más que el tú. Esto ha pasado también con un jugador que hemos hecho. Por lo que decías de que te gustaría ser agente, ¿no? Para estar ahí mediando. Igual, que sería la figura que más me costaría. Nos ha pasado con Álvaro, portero del Sevilla, que ha firmado libre del Huesca. Él estaba libre. Álvaro Fernández. Exactamente. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasó? Teníamos la palabra de Víctor Horta de que iba a cerrar al jugador, pero estaba a expensas de que diesen salida que ha ido al Valladolid, que ha firmado en el Valladolid, el portero que venía de Eibar, que tenía en plantilla, ¿cómo se llama? Mitrovic. ¿Vale? Nosotros estábamos tranquilos porque habíamos hablado con Horta varias veces y teníamos la seguridad. Pero claro, ahí está la inseguridad del jugador, que está sin equipo, está entrenando aparte solo, sabe que está libre, pero no se termina de cerrar. Llega un momento que hay una conversación en la que la familia, pues bueno, se pone un poco nerviosa con nosotros y nos echa en cara la situación. Al final, lo que te digo, nosotros cuando hablamos con el Sevilla, si nos da su palabra, pero luego no se termina de concretar, nosotros no podemos hacer nada más. ¿Estáis en medio? Estamos en medio, exactamente, pero tampoco podemos llegar y ponerle entre comillas una pistola a Víctor Horta y a Sevilla y decir, oye, ¿qué pasa? Firmarme al jugador, porque en ese momento lo que dices tú, dices, que tranquilo, no te preocupes, que vamos a por otro portero. Hay que tener esa paciencia, lidiar con la familia, entender el nerviosismo y al final se ha acabado dando. Es que tenéis que ser negociadores en el sentido más amplio de la palabra. Y no es fácil porque lo que te digo, luego está cada uno, tiene su personalidad, tiene su carácter, tiene su entorno, tiene su familia. Y bueno, te empiezan a decir cosas también cuando eres jugador, oye, esta agencia no tal, que si no sé qué, que yo te voy a meter en otro lado, no te preocupes, que tal, cómo es posible que no esto, estando bueno, 1000 historias, y hay que lidiar bastante, sí, no es fácil. A ver, lo que te digo, ahora te puedo contar cosas. Álvaro Yaló. Sí. Álvaro Yaló, yo me reúno con el jugador y con la familia, hasta viajo personalmente 3 veces a Portugal. Y una antes del partido del Bernabéu, aquí en casa, en Champions, que se enfrentan, sí. Real Madrid y Braga. Estuvimos en el hotel con él, todo estaba encarrilado,
estaba todo prácticamente para que nosotros empezásemos a gestionar la carrera, y llega un momento dado en el que me deja de coger el teléfono. Pasa el tiempo, una semana, 2 semanas, le digo, sí, no te preocupes, tal, esto, lo otro, pero yo ya me olía porque ya conozco un poco la situación. Al final, a las 3 semanas de que me dejase coger el teléfono, se le ha anunciado que había firmado por otra agencia. Claro, ahí te quedas, porque si al final el jugador es ciego, es libre, puede firmar con quien quiera, yo no te estoy obligando, pero estamos llegando a un acuerdo, me estás viendo, seguramente también estás hablando con otros agentes, ¿no? Sí. Pero dímelo. Es una negociación. Exactamente, pero dímelo. Oye, mira, Javi, que me he decantado por esta agencia, tal y cual. O mira, esto me ofrecen esto, vosotros lo podéis igualar porque estoy contento con vosotros, tal. Vale, perfecto. Pero el dejar de hablar y dejar de contestar es... Bueno, pues no sienta bien, evidentemente, ¿no? Porque al final tú te estás volcando y es un jugador que tenía mercado, como se ha visto, y ha ido al Athletic Club, que era un fichaje fácil. Sí,